28. El dragón de Nanfotle. Mantened la formación. Gritó Banach a sus fuerzas, cada vez más reducidas. Por si no bastara con la fatiga infinita que aquejaba a los defensores, Banach se encontraba con que decenas de sus enanos estaban trabajando a las órdenes de Nanfotle. Los enanos estaban ocupados en ensamblar la larga tubería que iba de los túneles situados debajo del Valle del Guardián hasta lo alto del precipicio. Privado de tantos efectivos, Banach tenía que contentarse con luchar a la defensiva y rechazar los continuos asaltos de los orcos, sin opción a contraatacar. Aunque sus enanos estaban resistiendo bien las embestidas de los brutos, Banach no dejaba de observar con preocupación el cerro situado al noroeste, en cuya cima los gigantes estaban terminando de construir sus grandes catapultas. De vez en cuando, su mirada se veía atraída por unas nubecillas blancas que se adherían a lo alto del cerro. Sus montaraces le habían explicado que Nanfotle había sumido en un gas hediondo la posición de los gigantes. Con todo, aquella pestilencia no había logrado que abandonaran la cima. Los monstruosos enemigos se habían limitado a cubrirse los rostros con máscaras improvisadas con trapos, y seguir trabajando metódicamente en la erección de las catapultas. El tiempo juega contra nosotros, Banach repuso una voz que venía de su lado. El comandante de los enanos volvió el rostro, y se tropezó con Iván Rebolludo. Resistiremos, prometió. No son los orcos quienes me inquietan, explicó el curtido Iván. Lo que me preocupa es que no haya funcionado el truco de nuestro pequeño amigo. Ya ves que los gigantes siguen donde estaban, y que terminarán de construir las catapultas antes del próximo amanecer. Desde la posición que ocupan, nos van a masacrar sin remedio. Banach se frotó los ojos fatigados, sin responder. Haríamos mejor en retirarnos al valle cuanto antes, sugirió Iván. El comandante de los enanos negó con la cabeza. El pequeño Nanfotle tiene un plan, explicó. 100 de mis muchachos están trabajando en él. Por lo que yo sé, Nanfotle tan solo se está limitando a asegurar la línea defensiva, dijo Iván. Banach y él se dirigieron al borde del precipicio. Los enanos se habían desplegado a lo largo de toda la pared rocosa hasta el mismo Valle del Guardián. Ambos se acercaron, entonces, a Nanfotle y Piquel, quienes, al lado del precipicio, estaban enfrascados en el estudio de numerosos dibujos y diagramas. De vez en cuando, Nanfotle alzaba la mirada de los pergaminos, y gritaba a los enanos que recubrieran bien de brea los engarces de la larga tubería. ¿Te parece que esa pestilencia bastará para expulsar a los gigantes de su posición?, preguntó Banach al gnomo. Nanfotle levantó la mirada, y se lo quedó mirando con asombro. Una palidez mortal asomó a su rostro. ¿No te lo digo como un reproche, mi pequeño amigo?, explicó Banach. El hedor, por lo menos, está ralentizando su trabajo, lo que ya nos viene bien. Pero si no conviene que huelan esos gases, gritó Nanfotle. A modo de confirmación de esas palabras, Piquel escupió al suelo. Iván miró a su hermano, y meneó la cabeza con incredulidad. No nos interesa que el hedor llegue a la cima, explicó el gnomo. Eso significa que el aire caliente la brea para sellar los túneles por completo. Es preciso que aumente el nivel de concentración. Mientras seguía tartamudeando de esa guisa, Nanfotle echó mano a un pergamino atestado de números y fórmulas matemáticas que nada decían a Banach. ¿Tú entiendes algo de todo esto?, preguntó Banach a Iván. Que los gigantes no tendrían que verse afectados por esa peste horrorosa, respondió Iván. Pero entonces nada les impediría terminar de construir sus catapultas de una maldita vez, indicó el comandante de los enanos. Cierto, combinó el otro. Pero entonces, repuso Banach, sin comprender nada. El bragado militar miró a Nanfotle con el rabillo del ojo, y meneó la cabeza con incredulidad. En la pared del precipicio, decenas de enanos seguían extendiendo la cañería. Aquellos enanos seguramente habrían resultado bastante más útiles en el campo de batalla. Banach soltó un bufido, y se marchó a inspeccionar cómo se estaban desenvolviendo sus muchachos. Me temo que no entiende nada, indicó Nanfotle a Iván. El enano de las barbas amarillas levantó su mano rugosa, y trató de calmar un poco al gnomo. Es imposible que lo entienda, declaró. Los gases no tenían que llegar a la cima, insistió Nanfotle. Claro, claro, dijo Iván. Bom, murmuró Piquel. Tendremos que sellar mejor los subterráneos, indicó Nanfotle. Claro,
Claro, repitió Pickle. Por sí sola, la pestilencia nunca conseguirá desalojar a los gigantes de su posición. Dentro de los túneles sería otra cosa, pues la concentración es mucho mayor. Mi pequeño amigo, terció Iván, que tuvo que esforzarse para atraer la atención del gnomo. Mi pequeño amigo, que sepas que construí la cajita que me encargaste, anunció. Iván le dio una palmadita en el hombro, y se marchó a ayudar a Vanak en la dirección de la batalla. Mientras caminaba, Iván dirigió la mirada al oeste, allí donde el sol se estaba poniendo. En lo alto del cerro, las siluetas de los gigantes afanados en la construcción de las catapultas se recortaban sobre el cielo rojizo. Iván era plenamente consciente de que sus problemas se iban a ver multiplicados antes del siguiente amanecer. Los planes de los enanos han fracasado, sin remedio, anunció a Urgen uno de sus lugartenientes. Los dos se encontraban en el centro de uno de los dos ejércitos dirigidos por Urgen. El que éste comandaba por derecho propio, seguía enfrentándose a los enanos en la ladera, y el que había aportado su padre continuaba acampado, y fuera de la vista de los enemigos. Urgen estaba mirando al oeste, a los gigantes que ocupaban lo alto del cerro. El tiempo corría sin remedio, pues Obould le había hecho saber que el asalto masivo desde el oeste se iniciaría al amanecer. Eso implicaba que Urgen tendría que empujar a los enanos precipicio abajo, lo que no iba a resultar fácil, sin el concurso de las catapultas. Las catapultas estarán dispuestas a tiempo, aseguró el lugarteniente. Urgen volvió el rostro hacia él. Esos gases de los enanos no han servido para detener a los gigantes, explicó el otro. Urgen asintió con la cabeza, y volvió a mirar al oeste. Los gigantes insistían en que las catapultas estarían preparadas en el momento indicado. ¿Se continuaba batallando? No de forma general, pues no era esta la intención del orco, pero sí con la suficiente intensidad como para que los enanos no pudieran emprender una retirada masiva. Era preciso que los defensores se vieran obligados a seguir luchando unas horas más, hasta que su padre eliminara cualquier posibilidad de escape. El líder orco soltó un gruñido sordo, y se llevó los enormes puños a las caderas. Con el amanecer, llegaría su triunfo incontestable. Con todo, su mirada insistía en escudriñar la cima del cerro vecino. Sin las catapultas, todo sería mucho más difícil. Nikwiji contempló el pequeño espejo que tenía en las manos. Luego dirigió la mirada hacia el cerro situado al oeste y a las cumbres más altas, emplazadas al este. El enano se concentró en una montaña aislada, próxima al precipicio. Allí era donde tenía que situarse para captar los rayos del sol de la mañana. Nikwiji era consciente de que si Vanak se veía obligado a retirarse, se encontraría aislado en una trampa mortal. ¿Qué me dices?, preguntó Tred de repente, sacándolo de sus meditaciones. Nikwiji volvió el rostro hacia su compañero de la ciudad de la Felbar. ¿Qué me dices, pues?, repitió Tred, acercándose a su lado. Que alguien tendrá que hacerlo. Tred puso las manos sobre sus caderas, y contempló el continuo ir y venir de los enanos en el campamento. Justo acababa de llegar, escoltando a 2 guerreros heridos en el combate, y su intención era la de sumarse otra vez a la lucha lo antes posible. Me extraño no verte en nuestras filas, indicó. Sabes muy bien que en el combate soy un estorbo antes que una ayuda, contestó Nikwiji. Yo no tengo madera de soldado. Hasta la fecha, te has desempeñado perfectamente. No es lo mío, Tred, y tú lo sabes. En tal caso, podrías haber ido a advertir al rey Emerus de cuanto está teniendo lugar en esta región, respondió Tred. Eso sería lo mejor que podrías hacer. Al fin y al cabo, si ahora nos vemos aquí es por culpa de tu maldita testarudez. Di mejor que seguimos aquí, porque se lo debemos a Bruenor y Mitrilaj, replicó Nikwiji, al instante. Convendrás conmigo en que el concurso de Tred les ha sido de gran ayuda. Y también el de Nikwiji. Tonterías. Aún no he matado a un solo orco. Y si no hubiese sido por vosotros, hace tiempo que esos brutos habrían acabado conmigo. Entonces, ¿te propones llevar a cabo esa misión?, preguntó Tred con incredulidad. Alguien tiene que hacerlo, repitió Nikwiji. Y por lo que veo, si alguien está de más en la batalla, ese soy yo. ¿Y qué me dices de Pickle?, preguntó Tred, o de ese gnomo condenado, Namfodle. Al fin y al cabo,
ha sido él quien ha tenido la idea. Me temo que Pickle no puede subir a esa montaña con un solo brazo. Y Nanfod le hace más falta en este lugar, como tú mismo sabes muy bien. Lo mismo vale para Pickle, por otra parte. Deja ya de rezongar, Tred. Soy el más indicado para llevar a cabo esta misión, y eso está claro. Tred iba ya a contestar cuando Nick clavó su mirada en él y lo observó con decisión. Además, quiero hacerlo, declaró. Estamos en deuda con los Batleamer, y quiero pagarles todo cuanto han hecho por nosotros. No te será fácil regresar. Si así sucede, significará que vosotros mismos estaréis en apuros, dijo Nick. Echándose a reír de repente, el enano añadió: sois vosotros quienes vais a tener que enfrentaros a un aluvión de orcos pestilentes, así que no os preocupéis por mí. Tred guardó silencio un momento, y también se echó a reír. Luego puso la mano sobre el hombro de su compañero. No quiero pensar que esta puede ser la última vez que nos veamos, apuntó. Yo tampoco quiero pensarlo, respondió Nick, mirándolo fijamente a los ojos. Pero ahora, por fin, tengo la ocasión de contribuir en algo a la causa común. No insistas, Tred. Sabes muy bien que tengo razón, agregó, antes de que Tred pudiera volver a oponerse. Tred guardó silencio y miró largamente a su amigo. Ten mucho cuidado, dijo. ¿Es que lo has olvidado?, repuso Nick, guiñándole un ojo. A correr nadie me gana. Un grito resonó en la ladera en aquel momento. Los orcos habían abierto una brecha en la línea defensiva de los enanos. Aunque la situación distaba de ser desesperada, era preciso rechazar a los brutos como fuera. Que Moradin me dé fuerzas, aulló Tred mientras salía corriendo hacia el campo de batalla. Nick sonrió y volvió la mirada hacia el este, hacia las oscuras siluetas de aquellas montañas imponentes. Sin decir palabra, el valeroso enano metió el espejo en la bolsa y emprendió la que, según intuía, iba a ser la última marcha de su vida. Algunas horas más tarde, cuando el nuevo día empezaba a apuntarse en el cielo, Banach se enteró de que una gran columna de orcos se estaba acercando por el suroeste. Se encaminaba hacia la posición defensiva que los enanos habían establecido en el límite occidental del Valle del Guardián. El aguerrido comandante convocó enseguida a sus lugartenientes, y a Nanfodle, Pickle y Soudrastargleam, cuyas mágicas dotes para el reconocimiento habían aportado la información sobre la llegada de aquel ejército de brutos. Un ejército verdaderamente enorme, detalló Sudra. Nuestros compañeros se van a ver en muy serios apuros. La inquietante noticia hizo que los enanos se miraran los unos a los otros con desaliento. ¿Te parece que haríamos mejor en retirarnos de una vez de la montaña?, preguntó Banach. Sudra no supo qué responder. Banach se volvió hacia Nanfodle. Si los gigantes empiezan a bombardearnos con las catapultas, no nos quedará más remedio que recurrir a tu plan, anuncio. Nanfodle se esforzó en aparentar una seguridad en sí mismo que distaba de sentir. Si es preciso, nos retiraremos, indicó Banach a sus camaradas. Pero a la vez, me gustaría darles un escarmiento a esos orcos repugnantes, un escarmiento que tardará mucho tiempo en olvidar. Tibledorfpuent soltó un gruñido de aprobación. Muy pronto volverán a atacarnos, intervino Iván Rebolludo. Se están preparando para un nuevo asalto. Porque saben que, a poco, los gigantes empezarán a bombardearnos, razonó Wulfgar. Pero si los gigantes no pudieran hacerlo, apuntó Banach de forma misteriosa. Sus ojos de nuevo se volvieron hacia Nanfodle. De repente, todas las miradas convergieron en el gnomo diminuto. Sí, sí, exclamó Pickle en apoyo del pequeño alquimista. ¿Crees que funcionará?, preguntó Banach. No estaba previsto que esa pestilencia llegara hasta, dijo Nanfodle en un principio. Corrigiéndose al punto, el gnomo finalmente reconoció: no lo sé. Yo creo que... ¿Qué tú crees?, tronó Banach. Mi pequeño amigo, te recuerdo que aquí hay más de 1 millar de enanos. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Nos mantenemos en la posición, o nos retiramos precipicio abajo? Confuso, el minúsculo Nanfodle no sabía qué contestar. Sí, sí, exclamó Pickle. Seguro que funciona, intervino Iván. Entonces, ¿es mejor que sigamos aquí?, inquirió Banach. Eso tienes que decidirlo tú, contestó Iván. Aunque, o mucho me equivoco,
o los gigantes van a lamentar que no saliéramos corriendo. Ivan dio un paso al frente, y palmeó el hombro de Namfoodle. Sí, sí, repitió Pickle. Los orcos vuelven al ataque, avisó Roca Prieta, el sacerdote. Esta vez se están lanzando a un asalto en masa. Excelente noticia. Ya estaba empezando a aburrirme, dijo Tibledorf Puent, cuya cota de malla estaba cubierta de sangre a causa de los combates anteriores. Aún falta una hora para que amanezca, recordó Iván. Esperemos que Niquillig haya llegado sin contratiempo. No va a tener mucho tiempo, observó Catibrie. Tenemos que resistir, como sea, declaró Banach. El comandante de los enanos se volvió hacia Banach y asintió con la cabeza en señal de que aprobaba el quimérico proyecto del gnomo. Todos eran conscientes de que Banach se la estaba jugando a una carta. Si los gigantes empezaban a bombardearlos mientras los orcos los atacaban, los enanos se verían en serios apuros para escapar precipicio abajo y retirarse al Valle del Guardián. Lo que era más, si Sudra estaba en lo cierto, el descenso al Valle del Guardián podía comportar consecuencias funestas. Tibledorf Puent, tienes que rechazar el asalto de esos puercos, instó Banach. Por toda respuesta, Puent levantó un odre hinchado que tenía en la mano, saludó llevándose 2 dedos a la frente, y se marchó a combatir, junto a sus exhaustos revientabuches. Todas las miradas volvieron a converger en Namfoodle, quien dio la impresión de encogerse físicamente ante tal expectación. Era preciso que su plan funcionase con eficacia, pero los indicios no resultaban prometedores. De la ladera llegaba el ruido de la batalla. Los enanos de Puent se estaban lanzando al contraataque. Un instante después, del valle situado bajo sus pies, llegó el ruido de una segunda batalla. A todo esto, la primera de las catapultas entró en funcionamiento. Un pedrusco enorme se precipitó sobre la posición de los enanos, a pocos pasos del borde del precipicio. ¿Todos tenéis vuestros pellejos?, preguntó Tibledorf Puent a los revientabuches, que estaban acabando de reagruparse. Como un solo enano, los valerosos guerreros alzaron los odres que llevaban consigo. Quien no consiga recurrir a su pellejo, que se las componga para seguir luchando como pueda. Los revientabuches saludaron sus palabras con vítores. Adelante, pues. Empujadlos ladera abajo, ordenó el fiero comandante. A por ellos. Los enanos se lanzaron en una carga arrolladora contra las filas de los brutos. Sin atender en absoluto a su propia seguridad, Puent lideró a sus huestes hasta el mismo inicio de la ladera, lo que provocó una gran confusión entre los orcos y sus aliados. Este era precisamente el objetivo primordial del contraataque: sembrar el caos entre los enemigos, por mucho que a los revientabuches, sedientos de sangre, les habría gustado más aniquilarlos sin contemplaciones. El asalto de los orcos no tardó en ser rechazado por completo. Los brutos se estaban retirando en desbandada. Tibledorf Puent ordenó a los suyos que mantuvieran la formación, que se abstuvieran de dar caza a los rezagados. El comandante alzó su odre a modo de saludo, y recogió del suelo una saga ya medio rota que pensaba emplear más tarde contra aquellos brutos repugnantes. Como una ola gigante, los orcos se fueron reagrupando en preparación del próximo asalto. En lo alto del cerro vecino, las enormes catapultas de los gigantes estaban lanzando unos pedruscos colosales, cuya trayectoria era visible en la primera claridad de la mañana. La puntería de aquellos lanzamientos todavía no había sido bien afinada, de modo que los proyectiles, hasta el momento, habían producido pocos daños. Con todo, los enanos no se hacían ilusiones al respecto. «Tenemos que resistir en el este», gritó Tred. Wulfgar, que se encontraba en aquella posición, se lo quedó mirando con la expresión sombría. De algún modo, le venía a recordar lo que todos sabían, que Niquillig no lo tendría fácil para regresar a las líneas. Banach estaba paseándose nerviosamente junto al borde del acantilado. Una y otra vez, su mirada iba del terreno situado al suroeste a la batalla terrible que estaba teniendo lugar en la ladera septentrional. «Estamos acabados», se decía. Los enemigos se estaban saliendo con la suya. Mientras los orcos los envolvían por el norte y el oeste, los gigantes machacaban con las catapultas la retaguardia de sus fuerzas. Un pedrusco se estrelló a pocos pasos y rebotó peligrosamente. Al pasar silbando a su lado, el proyectil estuvo en un tris de precipitarlo por el abismo.
sin pestañear. El encallecido enano siguió paseándose en círculo, con la atención puesta en el cielo del amanecer. Vamos de una vez, Niquillit de Felbar murmuró entre dientes. En ese preciso instante, un destello brilló en la montaña. El espejo de Niquillit empezaba a reflejar los primeros rayos del sol. Varios compañeros repararon en el fenómeno, y empezaron a señalar al este con júbilo. Arco en ristre, Catibrie llegó corriendo junto a Banar. Namfodle, Soudra y Pickle, al punto, vinieron de la dirección opuesta. Dirígelo bien. Dirígelo bien. Masculló Soudra en voz baja, con la vista fija en aquel distante reflejo. Apretando los puños por la tensión, Namfodle contenía el aliento. Allí está, indicó Catibrie, señalando el cerro. El reflejo del espejo de Niquillit acababa de enlazar con un segundo espejo, que entonces brillaba de forma cegadora. Catibrie echó mano de su arco. Banat contuvo el aliento, lo mismo que todos los demás. Más abajo, los orcos iniciaban un asalto que se adivinaba masivo. El asalto final, según parecía. Por su parte, los enanos empezaban a retirarse ante aquella marea incontenible, y varios expresaron a gritos la necesidad de replegarse al Valle del Guardián. ¿Qué hacemos, entonces?, preguntó Catibrie, mirando a Namfodle. Todas las miradas se volvieron hacia el gnomo. Visiblemente nervioso, Namfodle no sabía qué responder. Su ansiosa mirada se posó en ese momento en Pickle, que estaba sentado junto a la larga tubería. Namfodle encontró renovada energía en la absoluta confianza que exhibía el enano de las barbas verdes. El gnomo respiró con fuerza, e hizo una señal a Pickle con la cabeza. Sí, sí, exclamó Pickle rebolludo. El druida hizo un pase mágico sobre la piedra que unía dos segmentos de cañería. A continuación, apretó con las manos la piedra, repentinamente maleable, hasta compactarla y obstruir el flujo de la tubería. Namfodle tragó saliva. Tienes que dar en el blanco, ordenó. Catibrie apuntó Taulmaril al espejo que relucía en la montaña, el mismo que Iván había dispuesto en un lado de la caja situada en la ladera. A su alrededor seguían lloviendo pedruscos proyectados por las catapultas de los gigantes. Un enano lanzó un grito de terror cuando una de las piedras se estrelló a pocos pasos de la línea defensiva. Catibrie iba ya a disparar cuando el espejo sostenido en la lejanía por Niquillit tembló levemente, de modo que el rayo de luz que proyectaba se apartó del espejo encajado en la ladera del cerro, que de pronto se oscureció. Catibrie contuvo el aliento, sin mover un músculo. Con el arco, prestó para el disparo. Los orcos han abierto una brecha, chilló un enano más abajo. Dispara de una vez, imploró Banaka Catibrie. La mujer hizo caso omiso, y se mantuvo inmóvil por completo. Tenía su confianza puesta en Niquillit. El rayo de luz proyectado por el espejo del enano titubeó sobre la oscura ladera del cerro. Trataba de dar con el objetivo. Vamos, musitó Soudra. Vamos de una vez. Banak se apartó de ellos. Reagrupaos, gritó cuando las catapultas estaban ya sembrando el caos en la línea defensiva. Mantened la formación. Perfectamente inmóvil, Catibrie tenía la mirada fija en el titubeante hilo de luz, que, de pronto, arrancó un destello en la ladera del cerro. Taulmaril se disparó en el acto. La flecha de Estela Plateada salió volando hacia su objetivo. Rápida como una centella, Catibrie disparó una segunda saeta, y una tercera. No era necesario, pues su primer disparo dio en el blanco, e hizo trizas el cristal del espejo. La flecha fue a clavarse en la madera posterior de la caja, que a su vez impactó sobre el gran frasco de mágico aceite explosivo. Durante un segundo, nada sucedió, pero de pronto... ¡Bom! El oeste entero estalló como si el mismo sol se hubiera precipitado sobre aquel cerro. Unas colosales lenguas de fuego invadieron la montaña, y se cernieron sobre los atónitos gigantes y sus catapultas. El inmenso fuego anaranjado de Namfodle se elevó 300 metros en el aire. Toneladas de polvo y piedras salieron despedidas. El fuego solo duró un instante, pues los gases explotaron al momento. El estallido lo estremeció todo, y obligó a agachar la cabeza a quienes lo contemplaron. Una formidable onda expansiva se cernió sobre el campo de batalla, y arrojó al suelo a Catibrie y a Soudra, a Namfodle,
al entusiástico Pickle y al anonadado Banach, y a los mismos guerreros enanos y orcos enzarzados en el combate. Pasada la onda expansiva, el aire se llenó de toneladas enteras de piedras grandes y pequeñas, que se precipitaron sobre la ladera en la que se había estado combatiendo un momento atrás. Más próximos al cerro pulverizado, los orcos fueron los que se llevaron la peor parte de aquella lluvia mortal. Cientos de ellos se vieron irremediablemente aplastados por la cortina de cascotes. Al oeste, el cerro se había convertido en un informe amasijo de rocas. Los escasos gigantes que seguían vivos gesticulaban de rabia en torno a las catapultas, envueltas en llamas. Namfodle se levantó del suelo y contempló el espectáculo con la mirada estrábica. ¿Te acuerdas de aquella bola de fuego que una vez me describiste?, preguntó a Sudra, aún atónita. El fuego de Elminster, sí, contestó ella. La mayor bola de fuego jamás vista. Hasta la fecha, apuntó Namfodle, chasqueando los dedos. Sí, sí, aprobó Pickle rebolludo.